¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva propuesta de local. Hoy con la ausencia de su conductor habitual, Hugo Brezán, pero tenemos un reemplazante de lujo, como el licenciado Gustavo Busso, que ya lo saludamos. Muy buenas noches. ¿Cómo le va, Gustavo? Buenas noches, Fabián. Gracias, la verdad que un placer reemplazarlo a Hugo y bueno, colaborar con este interesante programa y tan necesario para nuestra ciudad y región, ¿no? Bueno, ¿con qué tema vamos a estar? Bueno, también tenemos, la verdad que diríamos invitados de lujo, de poder discutir la importancia del sector agropecuario en el desarrollo económico local y territorial, teniendo en cuenta que, bueno, la importancia obviamente del sector agropecuario en Argentina, particularmente en nuestra región, y poder hablar con actores que están directamente involucrados y que además con una trayectoria en el sector, y poder reflexionar conjuntamente cómo está el sector, el aporte al desarrollo territorial y bueno, cómo estamos viendo también la perspectiva futura para este sector tan importante para la dinámica y para la acumulación y el crecimiento económico de ciudad y región. Bueno, este tema que lo vamos a desarrollar tras la presentación de estas firmas que hacen posible de local. El tema de hoy es el campo y el desarrollo local, y para ello hemos invitado a Carolina Bondolitz, quien es directora de FADA, a el presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto, Javier Rotondo, y a José Marcelino, ex jefe de INTA Río Cuarto y docente de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Muchas gracias por venir. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Gracias a ustedes. Bueno, la verdad que si hay temas importantes para hablar del desarrollo local en nuestra ciudad y región, claramente uno de ellos son las actividades vinculadas a lo que comúnmente denominamos campo, que por ahí es una diversidad muy grande de actividades, no es solamente la agricultura, no es solamente la ganadería, y además ya tiene una importancia no solamente en el territorio rural, sino que es central en el crecimiento económico y generación de empleo de ciudades de tamaño intermedio, como Río Cuarto, o ciudades más pequeñas como toda la región sur de Córdoba. Partiría un poco para que intercambiemos, diciendo que ha habido un cambio de modelo de desarrollo a partir de la asunción del nuevo gobierno del ingeniero Mauricio Macri, un modelo de desarrollo que tiene diferencias con el anterior, pero que por sus mismas declaraciones y, digamos, le ha sentado una importancia central al campo como motor del crecimiento y el desarrollo, pero también fundamentalmente de la generación de divisas para la República Argentina, ¿sí? Entonces, claramente el campo tiene una importancia central en la generación de divisas necesarias para el crecimiento económico, y en nuestra región es muy importante por la actividad económica directa e indirecta que genera. Entonces vamos a partir por la mujer de la mesa, con Carolina, de preguntarle una reflexión o cuál es la visión que hay en FADA en función de los estudios que vienen realizando, porque cuando uno mira las últimas décadas en Argentina, todos los políticos, candidatos, ya sea o candidatos o que han estado en la gestión, siempre han puesto como importante el sector agropecuario y la posibilidad de eslabonar actividades, tanto hacia adelante como hacia atrás de la misma actividad agropecuaria, por el encadenamiento productivo que generan los sistemas agroalimentarios que atraviesan hoy en la región y que son centrales. En ese sentido, preguntarle a Carolina, ¿cómo está viendo FADA la posibilidad de agregar valor en origen, que es una demanda de toda la sociedad, de todas las organizaciones, pero que es algo que en localidades como Río Cuarto todavía tenemos un déficit y es todavía una deuda pendiente que tenemos con la sociedad para poder no solamente generar mayor complejidad en la producción, generar crecimiento económico y por lo tanto generar empleo y salir, digamos, y permitir avanzar hacia pobreza cero, que tanto nos está costando este último año fundamentalmente, donde la pobreza ha aumentado, el desempleo también. Pero bueno, se centra
gran parte de la expectativa se centra en el campo. ¿Cómo está viendo Fada este eslabonamiento productivo, el agregado de valor? ¿Qué se le podría demandar a la política pública local, provincial y nacional como fomento para, precisamente, agregar más valor y que a partir de eso, a partir de la generación de mayor producción y mayor empleo, mejoremos las condiciones y la calidad de vida de la población del centro y sur de Córdoba, ¿no? Bien. Mucho para contarte de la visión de Fada sobre lo que mencionas. En primer lugar, nosotros, bueno, como vos decís, el sector agropecuario, agroindustrial, las cadenas agroalimentarias, como nosotros solemos llamarlas por este eslabonamiento, han tenido ya un primer empujón desde la política pública, que fueron principalmente la eliminación de derechos de exportación y de restricciones a la exportación, que pasa, bueno, ni bien asumió este nuevo gobierno. En ese sentido, la producción primaria respondió y está respondiendo como se esperaba, fundamentalmente desde el lado de la rotación, que es donde esperábamos que la matriz productiva cambie y lo que va a hacer a la sustentabilidad del sistema en el mediano o largo plazo. Y en ese punto, también algo que vos decías, bueno, es muy importante este sector para la generación de divisas, pero también es cierto que esta política que se inició tiene que tener una continuidad en el mediano o largo plazo para que se vea reflejada realmente en desarrollo regional y fundamentalmente, que es la visión más fuerte de Fada, en la creación de empleo. En este sentido, como digo, el primer paso ha sido dado. Ahora falta generar las condiciones para que nuevas inversiones lleguen, ya sea a nivel provincial, local, nacional, y se cristalicen estos nuevos puestos de trabajo. Por otro lado, la confianza que lleva a que esas inversiones vengan a la ciudad o a las localidades del país, tiene que ver con una política que genere confianza durante algunos años. La producción responde rápido, las exportaciones responden rápido porque es el mercado mundial. Ahora, la instalación de una fábrica, de lugares donde se agregue valor y se cree puestos de trabajo que se mantengan en el tiempo, es un poco más complicado. Y es a lo que tenemos que apuntar hoy. Justamente esto es lo que analizamos en Fada. Bueno, el primer paso está dado, los mercados se abrieron, estamos mandando más producción a los mercados mundiales. Sin embargo, para ver el real desarrollo que pueden tener estos eslabonamientos, necesitamos más políticas que hagan, por ejemplo, a la instalación de inversiones que, en el caso de Río Cuarto, que es el departamento que más produce maíz en el país, esa mayor producción de maíz no se esté mandando todo a los puertos, porque además Argentina es un país grande que tiene grandes costos para mandar producción a puertos, para mandar producción a otras ciudades, y lo que tendríamos que estar haciendo es generando políticas que hagan que ese maíz, por ejemplo en Río Cuarto, se transforme, criaderos de animales, bioenergías, molienda, y que se ve entonces el desarrollo en las localidades. Pero el camino está iniciándose recién. O sea, necesitamos más políticas que generen atracciones. En el caso del maní, por ejemplo, hubo 22 empresas chinas que estuvieron visitando la región para ver esto de agregar valor, que es una materia prima también que se produce mucho en Córdoba y también falta mucho agregado de valor. Y bueno, esto me parece que hay que empezar a hacerlo en todos los granos, porque si no, nos vamos a quedar a mitad de camino, como ha pasado en otros años, décadas y en otros gobiernos también. Y Javier, algunos hablan de que la ganadería podría llegar a repuntar, que tendría buenas perspectivas a futuro, lo cual podría generar un interesante impacto económico, ¿cierto?, en la región del centro y sur de Córdoba. ¿Sí? Si bien no estamos en los precios internacionales de la década pasada, de todos modos podríamos pensar que los precios internacionales no están tan desfavorables en términos históricos, ¿cierto? O sea, en general uno piensa que las rentabilidades, ¿sí?, obviamente influye la escala, el tipo de producción, etcétera, pero podríamos decir que no hay un problema grave de rentabilidad en el sector agropecuario hoy día. Sí, hay dificultades, las economías regionales por ahí han acusado un golpe un poco fuerte, más las que están vinculadas al mercado interno, porque se ha achicado el mercado interno, el sector externo se está achicando, ¿sí?, porque el mercado internacional se viene desacelerando, pero hay un problema que creo yo se ha surgido, se ha expresado con el tema de la tendencia a la monoproducción muchas veces, que hoy se expresa
y que va más allá del cambio climático, el tema de las inundaciones, Ruta 7 cortada, Ruta 8 cortada, gran cantidad de hectáreas inundadas que tiene que ver con el patrón de uso del suelo, ¿sí? Entonces, ¿es posible pensar, por lo que decía recién también Carolina, en diversificar la matriz productiva agropecuaria, pensando en la explosión que ha tenido la soja en las últimas 4 décadas? ¿Es posible pensar en una mayor diversificación para no quedar tan vulnerable a los vaivenes del contexto internacional? ¿Cómo lo ve la sociedad rural, no? Yo diría que no es posible, es necesario pensar. Me parece que hay algo, coincidiendo plenamente en lo que creo que de manera muy gráfica y clara dijo Carolina de lo que pasó o lo que está pasando con nuestro sector, y hay que destacar algo, para que esto ocurra, esto que decís vos, que coincido en tu visión, es algo que con el ingeniero Marcelino hablamos siempre. Tiene que haber algo que es central y que aquí se mencionó, que es la política de Estado y no de gobierno. El pensar la Argentina, porque en el discurso, Gustavo, todos hablamos de la importancia del sector agroindustrial, de la importancia del país como productor de agroalimentos, pero uno a veces tiene la sensación que son solo eslogan de campaña y que luego lo urgente de Argentina no da lugar a la planificación a largo plazo. Y creo que es un poco lo que le está pasando hoy a este gobierno. Las urgencias, que indudablemente son más prioritarias o son importantes, no está dando lugar a la planificación de largo plazo. Y es algo que les está ocurriendo a todos los estados, no solo los estados nacionales, sino municipales y provinciales. ¿Qué quiero decir con esto? No hay duda que hay que discutir un cambio en el paradigma productivo. A nosotros nos parece, días pasados, en oportunidad de una feria muy interesante que se hizo en la rural con el sector industrial, como una nueva experiencia de esto que hablan de integración de cadenas y de pensar en un todo y no en compartimentos estancos. Decíamos de la importancia de que desde nuestras entidades y del sector primario teníamos que dar el debate ambiental, no solo hablar de la sustentabilidad económica, sino de la sustentabilidad ambiental y de la sustentabilidad social. Creo que los privados tenemos el deber de cambiar ese paradigma, pero los que ejercen mayor facilitación de estos procesos son las políticas de Estado. Vos hablabas recién de la resurgir de la ganadería o de precios mucho más acomodados en la relación maíz-carne, que es básicamente lo que rige hoy los planteos intensivos de producción de carne, están dadas básicamente no porque el consumo, como claramente dijiste, se haya aumentado, se haya incrementado, todo lo contrario, sino que hay una cuestión de un déficit de stock que veníamos anunciando durante muchos años, entre 10 y 12 millones de cabezas, falta de política ganadera que hace. Ojo, no estoy con esto juzgando al último gobierno, sino estoy diciendo que es algo que viene de base de mucho tiempo atrás en Argentina, que ha hecho que hoy nos encontremos en esta coyuntura, quienes se hacen de la mercadería, quienes persistimos por una cuestión personal, con los planteos mixtos ganaderos en esta zona, hoy vemos el resultado de una coyuntura y no de una planificación a mediano y largo plazo. Para que eso se dé, tiene que haber reglas claras, y esas reglas tienen que darse con señales a esta visión de el motor que arrancó, que dijo también Carolina. Hay que agregarle algunas cuestiones de ponerlo a punto el motor. Y poner punto al motor significa empezar a plantear en Argentina cuestiones impositivas. La presión fiscal es lo que creo que me parece que ante un mundo que se cierra, como dijiste, ante un mercado interno con situaciones complejas, hace que reveamos algunas matrices para recuperar competitividad. Pero indudablemente, que vuelvo a decir, hoy también debe preocupar enormemente el porcentaje de pobreza, debe preocupar enormemente... Que ha aumentado en más de 1,5 millones de personas. Sí, indudablemente que viene con un 2% de incremento en este último gobierno, digamos, en el gobierno del ingeniero Macri, pero que viene con un déficit importante de años anteriores. Entonces me parece que lo urgente siempre en Argentina es prioritario a lo importante. Está en la clase dirigente y en quienes les toca gobernar poder hacer la conjunción de las dos cosas, ¿no? Atacar estas cuestiones va a ser muy difícil, que el sector agropecuario tenga una cuestión de competitividad. Vos y ustedes, me parece que con mucho más claridad que yo, pueden hablar de un atraso cambiario, de una cuestión de competitividad negativa hoy, que hace que por coyuntura hablemos de un cambio de paradigma del planteo. Hoy una soja, como en el 70% de los casos de Argentina, se da sobre campos arrendados con una ecuación rondando los 3.500 pesos o los $240, es indudable que nos hace prender una señal de alarma
de que esas dobles rentabilidades que tenía otrora el cultivo de soja hacen que a la fuerza se tenga que replantear un poco el planteo productivo, lo cual desde la sustentabilidad que bien decía ella es importante, pero vuelvo a decir, ojalá que sea fruto de la planificación y no de las coyunturas y de las consecuencias de la no política. Ya seguimos y le vamos a dar lugar después de la pausa al ingeniero Marcelino para que también dé su opinión. Nosotros ahora hacemos un pequeño corte, ya regresamos. Bueno, vamos al segundo bloque. La verdad que dejaron muchos temas, tanto Javier como Carolina, que vamos a aprovechar para consultarle a José Marcelino, dada la amplia trayectoria, no solamente como productor, sino también como ingeniero agrónomo y como comunicador, también en los temas vinculados al desarrollo agropecuario, ¿no? Y hay dos preguntitas que te haría, José. En primer lugar, cuando uno mira los últimos 20, 30 años, ha habido un proceso de concentración de la tierra, ¿no? A fines de los 80 creo que se hablaba de una unidad promedio cerca de 250 hectáreas, y hoy día debe estar cercana a las 500. Pero además ha habido un proceso de extrarregionalización de la producción. Esto, los excedentes agropecuarios no necesariamente se reinvierten en las localidades del sur de Córdoba, ¿no?, para generar crecimiento económico. Si bien gran parte se invierte, ya sea en construcción o en distintos tipos de inversiones, hay un gran porcentaje que se fuga, digamos, o que va a invertir a otro lado, o que se fuga vía sector financiero, pero el excedente agropecuario es central para el crecimiento y el desarrollo económico local. Entonces, una visión, la primera pregunta tendría que ver con ese proceso de concentración que ya lleva varias décadas en Argentina y que es posible que se pueda profundizar la concentración hacia adelante. Y en segundo lugar, un tema que plantearon tanto Javier como Carolina recién, el tema de la sostenibilidad ambiental, vinculada a la discusión tan necesaria de la ley de bosques, teniendo en cuenta que, según dicen varios investigadores, la provincia de Córdoba deforestó aproximadamente más del 95% del bosque nativo de la provincia, generando un impacto ambiental muy fuerte. Y en estas 3 últimas décadas también ha aumentado muchísimo la deforestación, sigue aumentando. Entonces, pensando en el desarrollo como un concepto integral, multicausal, que es muy complejo y también dinámico, siempre decimos que el desarrollo suele tener objetivos múltiples, ¿sí? Es multicausal y por lo tanto hay veces esos objetivos o esas suelen ser contradictorios entre sí. Mayor crecimiento puede llevar a mayor degradación ambiental, ¿sí? Mayor productividad y en la monoproducción pueden traer mayor vulnerabilidad externa de toda la región, ¿cierto? Porque bueno, estamos sujetos a pocos productos. Entonces, apelando a tu experiencia y a tus conocimientos y tu capacidad de comunicación reconocidas por todos, ¿no? ¿Cuál sería tu reflexión, ¿no? O sea, el tema de la concentración, ¿pensás que eso puede seguir aumentando? Y en el caso de la cuestión ambiental, que tiene que ver con una equidad no solamente intrageneracional, sino intergeneracional además, ¿cómo lo estás viendo? ¿Sí? Yo, sinceramente, a lo de la concentración no lo veo bien. Yo creo que vamos para peor, vamos hacia más concentración y creo que en este caso empujado por las condiciones ambientales. Vamos a tocar un poquitito la parte un poco más social y después quiero volver en la parte ambiental a la primera, porque me dejó la pelota puesta en el punto del penal Carolina, ¿no? Y después casi estoy tomando carrera con lo que siguió Javier. Me parece que todos estos problemas ambientales están favoreciendo, y lo hemos visto en la provincia de Santa Fe con la producción lechera, lo estamos viendo aquí con producción lechera, ganadera y agrícola en el sur de la provincia de Córdoba, en el este de Córdoba, del cual no se está hablando tanto, pero estuve la semana pasada ya pasando ruta 4 hacia el este, está muy complicado, se habla poco, es poco noticia, pero quien se beneficia de eso es la gente que tiene mucha capacidad de inversión, donde puede estar desplazando al pequeño productor, como decía recién Javier, que tiene 200 hectáreas, con hijos que se han dedicado a otra actividad, que no tiene capacidad para sostenerse por sí mismos, y mucha de esa gente viene de otras provincias. Pensemos que gran parte de esa gente vino de la Pampa húmeda. Yo recuerdo una vez haciendo un trabajo
no sé si habría sido contigo, Gustavo, o con otra gente de la universidad, en la zona de, cuando venía, digamos, invadiendo de este a oeste la nueva colonización en lo que es la captación de tierras, había gente de la zona de Arias de Canal que decía, me vienen de la provincia de Santa Fe y ni siquiera el pan nos compran acá. O sea que viene, se usa la tierra en muchos casos sin reponer nutrientes, que es un tema, o por lo menos lo necesario, como una cuestión netamente es un negocio. Vengo, veo cuánto puedo sacar con lo mínimo posible, me lo llevo a mi lugar de origen, acá no dejo infraestructura, no dejo mano de obra, la gente viene, trae el gasoil, viene con su cisternita, o sea, nosotros ¿qué se gana acá? El alquiler de la tierra, es un bien de uso el alquiler de la tierra, nada más. Entonces por eso hay poca capacidad para manejarlo, ¿no? Y eso nos complica la parte ambiental muchísimo, y de ahí surge una línea que creo que el gobierno de la provincia de Córdoba la tiene bastante clara, que, bueno, con el lanzamiento hace poquitos días del plan de buenas prácticas agropecuarias, es decir, si bien uno siempre quiere más plata, es algo de dinero que viene al sector, y quien va sumando buenas prácticas va cobrando, que es un proyecto de FADA que conduce Carolina y su equipo, David y todo su grupo de trabajo. Me parece que es muy loable porque además la gente del ministerio es gente de campo, es decir, es gente que conoce, muy vinculada a la producción, y cuando uno va sumando lo que puede ir cobrando por una práctica, que puede ser un planteo pecuario, le va poniendo encima de eso una capita que es el manejo predial, se utiliza prácticas de conservación de suelo, terraceo, curas de nivel, etcétera, llega a un final sumando 7 u 8 ítems que no deja de ser importante. Es decir, no es un gran volumen, porque la provincia tampoco pensemos que tiene un gran volumen de dinero para estar apoyando este tipo de actividades, pero es un aliciente para el productor. Quien se preocupa tiene una recompensa mínima, por lo menos un reconocimiento estatal, en este caso de la provincia. Para tocar un poquito lo ambiental, y que hicieron énfasis Carolina y Javier, creo que es muy importante, fundamental para nosotros, y lo que vos comentabas, Gustavo, de la deforestación. Yo siempre digo que a veces cuando uno abre una canilla, el agua viene del bosque, ¿no? Para hacerla cortita, porque en realidad hay muchas fases intermedias, pero creo que eso se respetó poco, más allá de la ley de promoción forestal, que es a nivel nacional y que tiene gente especializada trabajando para la provincia de Córdoba, pero la cuestión ambiental, lo que es reposición de nutrientes y la rotación, por eso decía lo que dijo Carolina, la rotación es uno de los temas más viejos, creo que es la práctica agronómica que usó la civilización, el hombre, más vieja y la más mal usada, ¿no? Porque la que menos se usa y que sería la base de la sustentabilidad. Es decir, creo que la visión cortoplacista de sacar dinero con lo máximo, poniendo lo mínimo, creo que es la ruptura de la rotación. Creo que eso no se puede sostener en el tiempo, y eso se maneja con políticas, como ellos han comentado perfectamente. No es cuestión de que yo como ex extensionista haya estado predicando que, muchachos, hay que sembrar maíz y la gente me va a hacer caso porque manda el bolsillo. Sí se puede mejorar con políticas económicas, con decisiones económicas, en realidad. Y los otros días, cuando se presentaron las buenas prácticas y se hablaba del estímulo del plan pecuario, el colega de Javier, el médico veterinario, director de ganadería de la provincia de Córdoba, hablaba y me hacía acordar de cuando yo cursaba agronomía, de los modelos mixtos, ¿no? Y lo hemos compartido y charlado mucho contigo, Gustavo, que, bueno, difícilmente puedan volver, pero por lo menos hay un atisbo de que eso puede estar ocurriendo. En el panel estaba el director de ganadería, estaba el profesor de bovinos de la Universidad Nacional de Córdoba, y el profesor Melo, Cachi Melo, que es un clásico en nutrición. ¿Quién no lo conoce? ¿Quién no ha sido alumno de él en nutrición animal? Una de las personas consultora internacional en producción de carne. Creo que me parece que la provincia está encarando bien. ¿Hasta dónde va a dar? Y no sé, yo creo que va a dar hasta, si no tenemos contingencias climáticas, hay alguna mínima posibilidad de sostenerla a la sostenibilidad y de mejorarla. Creo que depende, y me parece que los pronósticos no son tan halagüeños como para que bajen las aguas
y podamos estar pensando en recuperar, porque después que bajen las aguas nos lleva muchísimo tiempo, es todo un plan, una sucesión de trabajos interdisciplinarios entre ecólogos, botánicos, agrónomos, etcétera, veterinarios, economistas, recuperar suelos, ¿no? Eso creo que es la limitante para nosotros más grande, y sobre todo la migración de gente capacitada por un sistema que se ha ido del lugar. Bueno, Carolina, hacía referencia cuando hacía tu introducción en el comienzo, en el primer bloque, sobre la importancia del valor agregado. Gustavo destacaba eso como un eje central, pero hay un cambio de actitud en algunos productores que han visto la visión hacia adelante y decir, nosotros somos los que producimos y tenemos que darle valor agregado, como el caso de Bio4, Bioeléctrica o alguna otra experiencia como la del maní en economías regionales. Sí, a ver, el productor, por una cuestión de idiosincrasia, le es difícil históricamente asociarse, pero sí creo que hoy llama la atención, creo que es así, hoy llama la atención que los beneficios que trae el asociativismo, el valor agregado, la producción, digamos, de bienes posgranos, creo que los está haciendo llegar a esta etapa de asociarse y crear valor y crear empleo, porque además del tema de agregado de valor, desarrollo, creación de puestos de trabajo, que es algo que nos interesa a todos, también hay un tema de, como me decía, es muy caro mandar la producción a los puertos y mandar la producción al exterior, sobre todo para una provincia como Córdoba, que tiene grandes caminos por recorrer, y en esos grandes caminos también vale la pena destacar que cuando hablamos de competitividad, muchas veces lo primero que se nos viene a todos a la cabeza, sobre todo a los economistas creo, es tipo de cambio. Y no se termina la historia ahí, sino que hay muchas cosas más que hacen a la competitividad, y en ese caso caemos en esto que digo de las grandes distancias que tiene nuestro país y que no se puede modificar, pero sí se pueden modificar los caminos, que son los que recorren la producción, y que también tienen que ver con estas políticas de mediano o largo plazo. Hoy estamos hablando de un incremento con respecto a la campaña pasada, que ya fue buena, del 10% más de producción granaria. Y es una muy buena noticia, pero no es buena noticia que el estado de los caminos sigue siendo de terror, por decirlo de la manera más cruda posible. Pero realmente el tema del agua, las roturas, o sea, todas las campañas llegan y es el mismo tema. Nosotros en FAD estamos empezando a trabajar eso como un tema fundamental de la competitividad. Y otro tema que también hace mucho a la competitividad del sector y que también hace grandes diferencias con nuestros competidores en los mercados mundiales es el tema del financiamiento. También es cierto que Argentina está un poco alejada de los mercados de dinero y hoy está queriendo acercarse. Esto también hace a que el productor pueda pensar en instalar una industria, en crear puestos, en asociarse. Hoy son pocos los productores que cuentan con el capital para extender la cadena solos para adelante. Hay grandes empresas, pero no son muchas, son contadas con los dedos de la mano. Entonces, esta asociatividad también tiene que venir acompañada por un financiamiento que permita ese agregado de valor en la cadena. Bien, vamos a marcar una pausa. Ya regresamos con el campo y el desarrollo local. Bueno, entramos en el último bloque, sí, de este tema tan importante, daría para varios programas más. Pero bueno, me gustaría hacer una pregunta, en cierto modo reflexión, dejarla abierta para que hagamos un cierre colectivo, ¿cierto? Porque realmente creo que han dejado muchos temas en la mesa. Cuando ocurrió el cambio de gobierno, obviamente como cualquier cambio de gobierno a nivel nacional, provincial, municipal, genera expectativas, más en función de las promesas que siempre en campaña se hacen, ¿cierto? Había algarabía por varios motivos, ¿sí? Por un lado, porque se decía que se había evitado de transformarse en una Venezuela, la gente que estaba muy contenta, ¿sí? Con el cambio de gobierno. Se decía que con esto se iba a evitar que el país entrara en un proceso, digamos, de mayores complicaciones, con aumento de pobreza, desempleo, de crecimiento, etcétera. Y ya ha pasado un año y medio, un poquito más, del gobierno, también se ha reinstalado ahora cierta visión pesimista, digamos, ¿sí? Algunos, los más pesimistas, dicen, bueno, no sé si Venezuela, pero parece estamos más cercanos a un delarruismo, por decir así, ¿no? Endeudamiento fuerte, el país que más se endeudó en el mundo, con altas tasas de interés. Los que ya tenemos algunos años sabemos lo que eso significa, ¿cierto? Endeudamiento
insostenible, casi hasta la insolvencia. El año pasado nos endeudamos, fue el país que más se endeudó en el mundo sin mejorar capacidad de repago. Esto es no para aumentar capacidad productiva. Sí, visiones, digamos, en fondo, visiones pesimistas y optimistas. Entonces, bueno, es difícil criticar el optimismo y el pesimismo en sí mismo, sino de poder razonar, reflexionar conjuntamente digamos, ya sea que uno tenga una visión pesimista u optimista, o ni pesimista ni optimista. Sí, en ese sentido, digo, no a todos les va igual, ¿cierto? Depende del tamaño, el lugar, las condiciones. Y ahí, digamos, una pregunta que dejo abierta. Obviamente, a quienes le ha ido bien en Argentina es sector minero, sector agropecuario, fundamentalmente los grandes exportadores, el sector bancario, ¿sí? Podríamos decir en términos de población un 15-20%, pero un 80% le ha ido, podremos en números prácticamente mal. Podríamos decir, si uno se pone del lado de los pesimistas, diría el cambio no ha sido positivo para la mayoría. Ahora, ¿cómo se ve esto en el campo? Sí, digo, están exultantes los que, bueno, obviamente recibieron la devaluación, la quita de retenciones, pero ¿es lo mismo para cualquier producción? Digo, las peras y la manzana están muy enojados, ¿sí? En las producciones regionales, que gran parte ha caído, digamos, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Digamos, el pequeño productor, ¿sí? El que vive en la ciudad que tiene 200, 300, 400 hectáreas, ¿es lo mismo que el que tiene un fideicomiso, a lo mejor un fideicomiso que tiene 5.000 hectáreas? Vamos a preguntar ¿Cómo lo ven? Sí, yo creo que compartiendo en algunos aspectos con la reflexión que acabas de hacer, pero marcar ciertas particularidades. Yo creo que Argentina tiene la costumbre, y le pasa a los políticos, porque en definitiva me parece que son producto de lo que somos como sociedad. Hay un periodista que es Claudio Fantini que muy claramente define el argentino. Argentina es el país de las antinomias. River Boca. Exactamente. Parece ser que nosotros no podemos lograr una posición intermedia. Se habla mucho de la amplia avenida del medio, desde lo político y demás, pero a mí me parece que como sociedad nosotros tenemos que intentar, o sea, por lo que acabo de decir, Gustavo, yo a varios colegas periodistas les he dicho, el campo no es amarillo, nosotros no somos del PRO, como tampoco éramos kirchneristas. Es algo que no nos cabe. Nosotros queremos seguir produciendo en un país que sea sostenible, en un país que tenga reglas de juego claras y que sea inclusivo. Y un poco el debate que no damos, y vuelvo a lo que decís vos, el país endeudamiento con tasas de interés, cerrarse al mundo, una discusión de estilos que nos han llevado al fracaso todos, porque a la luz de los hechos hemos pasado de una punta a la otra sin encontrar un rumbo intermedio. Me parece que hay algo que es central en el gobierno, que la intención, uno la puede compartir desde lo ideológico, no es clara, tiene una visión de país más neoliberal, podríamos decir. Podría decirse, sí, pero con un tópico que es central en esto. El gasto público no disminuye. Y todo el mundo habla de qué es el gasto público, para bien, para mal. El Poder Judicial no da señales de que aquellos que malversaron los fondos públicos vayan presos. Entonces se entiende el concepto de que hay una conjunción de cosas que nos ancla a debatir libremente cuestiones centrales. Yo coincido contigo que son recetas que ya vivimos. Yo todavía le doy la derecha a este gobierno de que todavía a 15 meses me parece que, porque nosotros las matrices de conducción en todos los países del mundo, 15 meses parece nada. O sea, los procesos son más largos. Me parece que este gobierno, vuelvo a decir, se encontró con una realidad que lo urgente tapa lo mediano a largo plazo. Pero vuelvo al concepto de ni un Estado liberal ni un Estado interventor, absolutamente. Yo considero que el Estado debe dar condiciones, hemos hablado acá, en cierta forma todos coincidimos, lo ambiental, lo social, la rentabilidad económica del sector, para que haya diversidad ambiental y demás, debe darse por políticas de Estado. Yo creo en un Estado que corrija distorsiones. Carolina, el gran debate.
tu posición al respecto. La verdad es que coincido mucho con Javier en esto de que Argentina es el país de las antinomias. Es blanco, es negro, es River, es Boca. Y también coincido, por suerte, porque sé que estamos corto de tiempo, en el tema de que todavía falta un poco de tiempo, me parece, para valorar la política. Que bueno, fue un poco lo que dije, los primeros pasos, por lo menos en lo que es sector agropecuario, están dados. Vamos a ver si dan los 150 más que faltan para llegar al desarrollo. ¿Sí? Los primeros 20, si se quiere, están dados, por darle una proporción. Pero la verdad es que me parece que falta todavía tiempo para valorar la política de desarrollo de este nuevo gobierno. José. Bueno, yo también soy consejero cooperativo de una cooperativa regional muy grande y bueno, la cooperativa invirtió muchísimo en lo que es agregado de valor, apostando a que todo va a ser mejor en el futuro con el nuevo gobierno, pero lo venía haciendo desde antes también, no mantiene la línea productiva. Y por otro lado, como técnico también, ¿no? Cuando uno en la parte técnica logra un aumento productivo del 1 o 2% con nuevas tecnologías, pues uno está chochísimo, ¿no? Y después viene una debacle con un impuestazo, con tarifazos, y bueno, se nos llevó toda la ilusión que teníamos de aumentar la producción, ¿no? Como que ahí se nos cayó todo lo que desde el punto de vista científico se logró por un lado, se nos va por el otro, Javier. Bueno, muchas gracias por venir. Se van a llevar, como es habitual, en nuestros invitados un presente. Es por lo que me gusta venir. Un Malbec de Supermercado San, así que... Práctico. Bueno, y en este bloque la presencia del contador Hernán Escudero, que hoy va a hacer referencia al post-blanqueo, las causas y consecuencias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, Hernán. Buenas noches. Bueno, sí, un tema que va a dar mucho que hablar de ahora en más. De ahora en más. ¿Cuáles son las consecuencias de aquellas personas que blanquearon y cuáles son las consecuencias de aquellos que nos blanquearon? Primero era recordarles que entra en vigencia el régimen de información automática, es decir, el régimen de información automática es totalmente distinto del régimen de información a requerimiento. Si la República Argentina quería saber si algún contribuyente tenía actividad económica en otro país, con lo cual no hubiese exteriorizado en la República Argentina, o activos en otros países, enviaba vía consulado la solicitud de información de dicho país. A partir del régimen de información automática y de la firma de distintos convenios con distintos países del mundo, a partir de agosto empieza a regir el régimen automático. ¿Qué es ello? Los bancos, por ejemplo, de Europa o de Latinoamérica, incluso Panamá, porque hace poco se firmó el convenio de no doble imposición y de régimen de información con Panamá, que es el convenio número 51 en la República Argentina, empezarán a informar en forma automática las inversiones existentes de los argentinos en el exterior. ¿Qué implicancia tiene? Que aquellos que blanquearon mediante la ley 27260, título 1, tendrán regularizada su situación. Aquellos que no se acogieron a los beneficios del blanqueo, la información que venga del exterior servirá a prima facie como base para realizar el cálculo de tributos más sanciones, que pueden ser sanciones administrativas o incluso penales, de aquellos sujetos que no hayan blanqueado a aquellos activos que se encuentran en el exterior y no se hayan acogido a este régimen. El debate se plantea si este régimen de información automática va a ser eficiente o no. Bueno, un poco los europeos nos han dicho a los países subdesarrollados que hay que preparar a las personas que van a manejar una información tan sensible. En Europa ya hay protocolos y trabajos hechos en los distintos bancos para preparar a los sujetos que van a manejar ese tipo de información, porque es una información muy sensible a la hora de secuestros extorsivos, delitos de narcotráfico, delitos de tráfico de armas y distintos tipos de situaciones que se pueden dar para manejar ese tipo de información. Con lo cual ese es un tema que se presta a debate si en la República Argentina la gente que informa al resto del mundo respecto de extranjeros que invierten en la República Argentina o la información que reciben del exterior están preparados para recibir
y manejar ese tipo de información tan confidencial. Habrá que ver qué es lo que pasa en los próximos meses, En los diríamos. próximos meses. Muy amable, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Gustavo, ya estamos buscando el final de un programa por demás interesante, el campo y el desarrollo local. La verdad que es difícil exagerar la importancia que tiene el sector agropecuario para el desarrollo de una región como el sur de Córdoba, el centro del país. Lo que sí está claro, los desafíos que quedan, los problemas que en estas últimas décadas ha llevado un proceso de concentración y a un proceso de menor diversificación de la producción que atenta contra las posibilidades del desarrollo local en la medida que los excedentes que se generen en el territorio no sean reinvertidos para ampliar la capacidad productiva. De ahí que será un tema que tendrán que articular a nivel local, provincial y nacional para lograr un mayor involucramiento en el sector agropecuario respecto a las capacidades productivas, la generación de empleo en localidades como Río Cuarto y región, ¿no? Bueno, lo invito a la próxima semana si me acompaña, ¿puede ser? Por supuesto.